Buenas noches. Buenas noches, hermano. El Señor les continúe bendiciendo. Les pido por favor me acompañen al Evangelio de Mateo. Vamos a concluir hoy esta sección del capítulo 7, versículos 14 al 21. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versos 14 al 21. Leo para ustedes, acompáñenme en sus Biblias o en la pantalla. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el juego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Espíritu Santo, Dios en tres personas con nosotros, bendita Trinidad. Aquí está este remanente que tú has querido convocar hoy. Aquí estamos, deseosos de aprender de ti, de aprender de este camino maravilloso que nos lleva a la vida eterna. Y mientras llega esa hora, deseamos cada día ser madurados. Durante nuestra estadía en esta tierra queremos glorificarte, teniendo conductas que realmente glorifiquen tu nombre. Hoy nos convoca este texto de tu enseñanza sobre lo que es la fe que tú esperas de tu pueblo, la que esperabas de los discípulos en aquel tiempo, y sabemos que es la misma fe que tú esperas de todos los creyentes. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que ayudes al pobre y débil predicador, que no vaya a estorbar tu voluntad, y que quienes escuchan, por favor, Espíritu Santo, reciban de ti la bendición con humildad, con amor, aceptando tu palabra, reteniéndola y poniéndola por obra. Te alabamos y te bendecimos, oh Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento, mis hermanos. El contexto de nuestro pasaje, como veíamos en el sermón pasado, es el descenso del Señor Jesucristo del monte de la transfiguración en compañía de Pedro, Jacobo y Juan. El Señor desciende de este monte para reunirse con los otros 9 discípulos que le esperaban al pie del monte, y se encuentra con un gentío. Mateo lo ubica con un gentío. Y nos dice el autor que es de allí donde se desarrolla la primera escena de nuestro pasaje. En el mensaje anterior decía que este pasaje se divide en 2 grandes escenas: una escena pública y una escena privada. Una escena pública que se desarrolla en los versos 14 al 17, con un padre postrado ante el Señor, suplicando por su hijo, que según el padre o palabras del autor era lunático, era azotado por la luna, una enfermedad causada por la luna que para ellos o la ciencia médica causaba unos ataques llamados ataques epilépticos, donde las personas caían al suelo, se retorcían y todo lo demás, como dice el texto paralelo de Marcos 9. Y allí está ese señor, ese padre, delante del Señor, haciéndole un relato. No solo está haciendo una súplica, sino que le está contando algo que acaba de ocurrir y que había llamado la atención de todo ese gentío. Y eso que acababa de ocurrir era la impotencia de los discípulos para liberar al joven endemoniado. Los discípulos trataron de hacerlo,
No se sabe, no nos dice el texto por qué no pudieron. Y el padre le explica que fueron impotentes para expulsar el demonio. Y ante esta súplica y explicación por parte del padre, vemos la reacción molesta del Señor en el verso 17. ¿Qué dice en el verso 17 el Señor? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esta molestia o esta incomodidad, malestar del Señor era de manera especial con sus discípulos. Preguntábamos en el mensaje pasado, ¿por qué con ellos? Bueno, porque era a ellos y solo a ellos a quienes había dado la autoridad para expulsar demonios. Capítulo 10, verso 8. Allí nos dice que el Señor les da a ellos en una comisión, cuando los envía a una gran comisión, les da esta autoridad. No era a todo el gentío, no era. Pero a pesar de su malestar, vemos en el verso 18 la misericordia del Señor, hermanos. Vemos la misericordia del Señor. A pesar de su enojo, vemos la misericordia con este padre afligido y con este joven. Jesús reprende al demonio, el cual sale del muchacho, el cual, dice el texto, queda sano desde aquella hora. Y aprendíamos que el tema del pasaje no es en ningún modo una enseñanza sobre demoniología, sobre cómo reprender y expulsar demonios sin gritar o hacer esfuerzos. No es cómo expulsar demonios en el siglo XXI, no se trata de eso, sino una enseñanza sobre la fe que el Señor deseaba ver, encontrar en sus discípulos antes de morir y volver al cielo. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Si ya les di la autoridad para hacerlo. Hoy veremos en los versos 19 al 21, en los cuales se desarrolla la segunda escena, una escena que ya es de forma privada. El tema para hoy es la pregunta de los discípulos al Señor sobre su impotencia para expulsar al demonio y la respuesta del Señor definiendo su poca fe con una semilla de mostaza. El título: El Rey Jesús y su enseñanza sobre la fe, parte 2. Y vamos a revisar brevemente los 3 versículos. Primero veremos la pregunta de los discípulos sobre su impotente fe. Segundo, la respuesta y enseñanza del Señor sobre la fe, verso 20. Y tercero, la importancia de las prácticas espirituales para el fortalecimiento de la fe, verso 21. Vean pues el verso 19 conmigo. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, aquí está lo privado de la escena, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? En esta escena privada, Mateo presenta a los 9 discípulos acercándose con mucha vergüenza al Señor, preguntando por qué nosotros 9 no pudimos expulsar ese demonio y tú solo lo expulsaste sin ninguna dificultad. Es como si le dijeran: Señor, maestro, explícanos la diferencia entre tu fe y la nuestra. ¿Y cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de nuestra mente? Inmediatamente nuestra mente rápida y veloz diría: ¡qué necios! ¡Qué necios los discípulos! Pues la respuesta la sabe cualquiera que lea la Biblia. Pues es que Él lo expulsó porque Él es Dios. Y ustedes hacen parte de una generación, los acaba de decir el Señor, adúltera y perversa. O sea, esa es sería nuestra respuesta. Pero no es así. No es así. El Señor no expulsa al demonio por ser Dios. Él no está usando de su divinidad, aprendíamos en el mensaje anterior. No tendría ninguna enseñanza que dar a unos pobres hombres llenos de temores, miedos, debilidades mortales, comparado con Dios.
No, Él no expulsa al demonio por ser Dios. Porque entonces tendríamos que aceptar que ellos son Dios, porque ellos más adelante van a expulsar demonios y ya habían expulsado demonios. No, Él lo está haciendo no como Dios, sino como el Hijo de Dios hecho hombre, dueño de una fe inconmovible. Igual que en la tentación de Mateo 4:3, ¿recuerdan? Revisen 4:3, porque el mismo demonio cómo enfrenta allí al Señor. ¿Lo enfrenta como Dios o lo enfrenta como el Hijo de Dios? Como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado para partir de un principio. Dios no puede ser tentado. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Este Jesús era la promesa de la simiente, el hombre, el descendiente mesiánico de la dinastía de David, el hijo de José, el hijo putativo de José e hijo de María. Este era un ser humano, pero lleno, absolutamente lleno de una fe absolutamente plena. Absolutamente plena. ¿En quién tenía la fe puesta Jesús? ¿En quién? ¿En las palabras de quién? En las palabras del Padre. En las palabras del Padre, confiaba absolutamente en el Padre. Entonces, a la pregunta de por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, el Señor responde, verso 20, la respuesta correctiva e ilustrada sobre la fe. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ya sabemos que la semilla de mostaza, las veces que se ha predicado de ella, ha quedado completamente claro, como dice la misma palabra, no existe semilla más diminuta que la semilla de esa mostaza. Y el Señor les está diciendo: es que si tuvieran fe semejante al grano de mostaza, miren lo que harían ustedes. Miren lo que harían. Y para los 9 discípulos esto debió ser muy duro y muy vergonzoso. Ellos debieron haber pensado inmediatamente: otra vez fallamos en la fe. Otra vez. ¿Qué pasa con nuestra fe? Otra vez le fallamos al Señor. Otra vez le fallamos al que nos ha dado la fe para nosotros hacer las obras de Él. El que nos ha dado la autorización para hacer las obras de Él. Le estamos fallando al Señor. Ustedes ya van entendiendo, entonces vamos comprendiendo el malestar del Señor con ellos. El Señor les había dado la fe. El Señor, ya hablando de su divinidad, ¿qué es referente a la fe? El autor y consumador de la fe. Él como Dios es el autor. Él es el origen. Él es la fuente, Él es el génesis de la fe. Por eso se acostumbra más bien decir: en Dios no hay fe. Dios, al igual que en las demás perfecciones o virtudes, amor, bondad, piedad, omnipotencia, todo, Él es omni. O sea, Él es la fuente de la fe. Pero ya esa fe le es transmitida a Jesús como hombre por parte de Dios. Y ellos le estaban fallando al Señor. Le estaban fallando. Les había dado no solo la fe, sino la autoridad para echar fuera demonios. Ellos parecían un elevador. Unas veces su fe arriba y otras veces su fe abajo. ¿Les ha pasado alguna vez? Nosotros hacemos parte de esa generación perversa e incrédula. Nosotros también, pero igualmente regenerados por la gracia de Dios como ellos. Sí, un elevador, unas veces arriba, otras veces abajo. No pudieron echar fuera el demonio, que ya lo habían hecho otras veces, porque tuvieron poca fe. Hay varios pasajes solamente de este mismo evangelio, donde el Señor se refiere a ellos con estas mismas palabras. Vean Mateo 8, 25, 26. Una gran tempestad les azota en una barca y con gran temor. Sigue moviéndolo para que los hermanos lean en la pantalla hasta que llegues al final, porque yo simplemente sintetizo por tiempo. Una gran tempestad les azota en la barca, el Señor les dice: vayan ustedes, yo me quedo acá, o algo así. No, el Señor está acostado en la barca
Y los hombres se maravillaron y ellos están temblando de miedo, están temblando de miedo. Y con gran temor claman: Maestro, sálvanos que perecemos. Maestro, sálvanos que perecemos. El Señor calma la tempestad y les pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Otra historia bien conocida, Mateo 14, 22 al 33. Jesús está andando sobre el mar. Y Pedro, allí se asustan primero, y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y ahí mismo el valiente de Pedro. ¿Y saben qué pasa? Es increíble, yo hoy me gozaba, hoy que preparé el mensaje. Pedro camina sobre el mar. O sea, y la Biblia lo dice y yo lo creo literal. Pedro caminó en el mar. Y tenemos que decir: ¡oh, qué fe la de Pedro! ¡Qué fe la que tenía Pedro en ese momento! ¿Ustedes se imaginan a una persona caminando sobre el mar como si estuviera andando en piso firme, en tierra firme, de concreto o algo? Pero ¿qué pasa? Al ver el fuerte viento en el verso 30, y al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Adiós fe. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Verso 31. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Otro texto del mismo evangelio, Mateo 16, del 5 al 10. Allí los maestros van con el Señor en una barca, estoy parafraseando, y de momento el Señor les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, y ellos dicen: ay, está preocupado el Señor porque no traímos pan. O sea, la mente del ser humano y la de ellos era muy rápida también, no entendía nada. Entonces el Señor en los versos 9 y 10 le reprende, recordándole sus milagros. Había multiplicado 5 panes para 5,000 personas. ¿Y cuántas cestas habían recogido? Y en el verso 10, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas habían recogido. Ahora eran ¿cuántos hombres? 12 y el Señor 13. Habían visto al Señor, o sea, era una fuente del cual brotaban panes y brotaban panes. Uno deja volar un poco la imaginación y bueno, pero multiplicó esto para todas estas personas, y ahora ellos dudaban que pudiera suministrar pan para 13, para 9,000 había alimentado con 12 panes. Oiga, ¿dónde está nuestra fe realmente? No. ¿Dónde está nuestra fe? Y en el verso 8 de nuevo, ¿qué les dice? En el verso 8, hombres de poca fe, les dice en el verso 8. Hombres de poca fe. Si ustedes notaron algo, entonces están teniendo los argumentos ya para entender qué es la fe ilustrada con un grano de mostaza, la poca fe de ellos. Ya van entendiendo, ¿cierto? Si notaron en todas estas escenas, hay algo en común. Mientras todo estaba bien, su fe era una fe sólida, firme, estable. Pero llegaban las dificultades y su fe desaparecía. Y vuelvo a preguntar, amados hermanos, ¿nos ha pasado? ¿Está todo bien y estamos bien? No. Hermano, ¿cómo está? Prosperado, bendecido y en victoria. ¡Oh, qué fe, qué fe! Pero viene la aflicción, hermano, ¿cómo está? Empobrecido, derrotado y en miseria, por no decir maldecido. Hermano, se acabó Dios, se acabaron las promesas de Dios. No, ¿qué se acabó?
La fe, se les agotó la fe. O sea, la fe depende de cómo estoy. Esto era lo que estaba ocurriendo en el contexto. La fe depende de cómo estoy. Y esto es lo que el Señor está corrigiendo. La fe no puede depender de las circunstancias. La fe tiene que depender de Cristo y sus promesas, las que nunca cambian, nunca cambian. De acuerdo con Jesús, un hombre de poca fe es tener fe solo cuando todo me va muy bien. Los creyentes de poca fe creen solo cuando tienen salud, trabajo, comida y dinero. Pero se acaba la salud, el trabajo, la comida y el dinero y todo es sombras, todo se oscureció. Ese es un hombre de poca fe. Esa fue la respuesta a la pregunta: ¿por qué no pudimos echar fuera al demonio? Por su poca fe. ¿Qué ocasionó que su fe decreciera tanto? No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Marco dice que estaba discutiendo con los fariseos, que la gente toda estaba alrededor de ellos. Posiblemente, dicen algunos comentaristas, no perseveraron, lo reprendieron una vez y no les hizo caso el demonio, empezaron a burlarse de ellos y se enojaron, tenían celos de los otros tres que estaban con el Señor en el alto, en el monte de la transfiguración. No, nos quedamos sin saber. Nos da una luz el final, el último versículo, el versículo 21. ¿Y cómo les hace ver el Señor que en verdad tenían poca fe? O sea, ¿cómo hace el Señor? Bueno, vean cómo sigue. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, la metáfora que el Señor usa para enseñarles que su fe era realmente pequeña es algo más pequeño todavía: un grano de mostaza, la semilla más pequeña entre todas. Algunos dicen que el Señor estaba hablando entonces del tamaño de la fe, si lo dejamos así, que estaba hablando del tamaño de la fe, que realmente era muy pequeña la fe, porque el grano de mostaza es demasiado pequeño. Otros dicen está hablando de la genuinidad de la fe. No lo podemos ni siquiera pensar, porque ellos eran apóstoles, ellos eran salvos, o sea, tenían la fe genuina. No, descartado todo esto. Pero enfocándonos en la primera opinión del tamaño de la fe, sería una contradicción del mismo Señor medir su poca fe con una diminuta semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque precisamente le reprende por su poca fe. ¿Y qué puede ser más pequeño, más poco que un grano de mostaza? Nada, nada. Ellos tenían fe, aunque poca, pero tenían fe. ¿Cómo saber entonces a qué se refiere el Señor cuando contrasta la poca fe de ellos con un grano de mostaza? Bueno, dejemos que sea el mismo Señor quien nos dé su definición. Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Y ahí empieza lo interesante con el pero. Pero cuando ha crecido, o sea que ya entendieron, ya la iglesia entendió. Cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El Señor Jesús responde en el capítulo 13, 32, que la poca fe no se refiere en ningún momento a la diminuta semilla de mostaza, sino a lo que sucede con la semilla luego de sembrarla. Voy a volver a decir esto. El Señor no está comparando tamaños, no, sería una contradicción.
El Señor se refiere a lo que sucede luego de sembrar la semilla. La semilla de mostaza no se queda siendo la más diminuta de las semillas. Cuando es sembrada, ella crece y crece hasta hacerse la mayor de las hortalizas y se hace árbol. A tal punto que las débiles ramitas de una hortaliza se convierten en fuertes ramas donde incluso las aves pueden tranquilamente hacer sus casas, sus nidos, poner sus huevos, sacar sus polluelos sin que esas ramas se vayan a quebrar. Cuando alcanza la firmeza, la solidez, se convierte en un árbol. Ya no puede decrecer. Ya llegó a su punto. Y en ese nivel se sostiene. Recuerde que estamos hablando de la fe. El Señor define la fe del creyente con el desarrollo de una semilla de mostaza. Escuchen bien. Él define la fe del creyente con el desarrollo de una semilla de mostaza. La fe al momento de nuestra conversión es tan diminuta como el grano de mostaza. Pero al ser sembrada en nuestro corazón, igual que ese grano de mostaza, a través de los medios de gracia empieza a crecer y crecer la fe en cada creyente. Y cuando alcanza la madurez, se sostiene. No decrece. Venga la situación que venga, su fe es sólida. Llora, sufre, como todo ser humano, como todo creyente, pero su fe está intacta. Su fe está intacta. Él es igual, ese creyente, en las bendiciones que en las aflicciones. Su fe no decae. Esa es la fe como un grano de mostaza. Algunos ejemplos de personas, de unas cuantas que tuvieron la fe como un grano de mostaza en la Biblia. Job tuvo una fe como un grano de mostaza. ¿Saben qué dijo en el 1:21? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Oh, no, Dios no era bendito solo cuando tenía todo lo que tenía. No, Dios seguía siendo Dios, habiéndole quitado absolutamente todo y adornado con una preciosa y buenoliente lepra. Seguía siendo su Dios. 13:35, aunque me matare, en él confiaré. Esa es la fe como un grano de mostaza. Esa es la fe que alcanza un clímax, hermanos. Venga lo que me venga, yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Unos personajes que a todos nos han impactado. La fe de Daniel en el pozo de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, en el horno de fuego. El centurión romano del cual el Señor dio testimonio en Mateo 8:10, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No hay necesidad de que vaya hasta allá. Venga, usted de acá lo puede hacer. La madre cananea, Mateo 15:21 al 28. Una mujer de un pasaje muy paralelo con el nuestro. Su hija endemoniada. Ella viene a rogarle al Señor, cae a sus pies. El Señor la trata de impura. Le dice, no, es que yo no soy enviado y no los hijos de Israel. No, está bien que le eche la comida de los hijos a los perrillos. Eres impura. O sea, eso es una respuesta desconsoladora que yo creo que los 9 discípulos donde el Señor les hubiera dicho eso, hubieran volteado todo. Bueno, Señor, usted es el que sabe. No, hermanos, la fe como el grano de mostaza, no. ¿Qué hizo esa mujer? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Continúa, por favor. Y ella dijo, sí, Señor, está bien, soy impura.
Pero miren la fe de un grano de mostaza. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y va lo que causa en el Señor eso. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muy semejante, un texto paralelo con el nuestro, se podría decir. Esa es la fe, hermanos, que mientras más aprieta la situación, mientras más dura es la situación, mientras más obstáculos veo, mientras más obstáculos me encuentro, más creo. Dios no ha dejado de ser Dios. No, Dios no ha dejado de ser Dios. Los héroes de la fe de Hebreos 11. Me quedaría acá hablando de todos ellos solamente para que los tengan presente. Todos estos personajes y otros muchos tuvieron fe como un grano de mostaza, una fe sólida y perseverante. No dejaron de creer ante la adversidad, la fe que no tuvieron los 9 apóstoles a la hora de expulsar el demonio. Luego tuvieron la fe, pastor, claro que sí. En el Nuevo Testamento nos encontramos, mejor dicho, avanzando el reino y otra cantidad de detalles. ¿Y cuál sería el resultado de esa fe como un grano de mostaza? Miren lo que les dice el Señor. Si ustedes tuvieran la fe como esa fe fuerte, esa fe estable, esa fe madura, esa fe que no tambalea por las situaciones, ustedes le podrían decir a este monte. Mire que no está diciendo a los montes o las montañas, no, a este monte, al monte del cual él acababa de descender. Ustedes le dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría. ¿Se imaginan la locura que sería eso con el orgullo del hombre? Vamos a ver, yo voy a pasar este montecito, ¿cuál va a pasar usted? ¿Ah? Allí practicando con la fe, saltando montes de un lado a otro. Era un monte, este monte una ilustración literal para ser removida por la fe del creyente. ¿Qué responde la iglesia? No era. No hay ningún testimonio de que hubieran pasado ningún monte. No, eso no era una ilustración. ¿Para qué? Bueno, con esta metáfora era para enseñar a sus discípulos que si hubieran tenido la fe como un grano de mostaza, no solo hubieran superado esa gran dificultad que representó expulsar al demonio, sino que si le hubieran dicho a ese monte donde acababa de bajar: pásate a otro lugar, el monte se pasaría. Esta es la fe como un grano de mostaza. Esto es lo que el Señor les está diciendo. El obstáculo es tan grande como el mismo monte. El problema con el demonio era de igual del monte. Si ellos hubieran tenido la fe, hubieran podido decirle a ese monte, figura del problema con el demonio, y lo hubieran solucionado. Cuando la fe alcanza la madurez, hermanos, no importan los problemas, las aflicciones, que los demonios sean tan grandes simbólicamente como un monte. La fe pasará por encima de cada obstáculo, pasará por encima de cada monte. No habrá dificultad que la fe no pueda vencer. Por eso termina diciendo: y nada os será imposible. ¿Cuáles fueron los imposibles hechos posibles por la fe de ellos, de Jesús en el Evangelio y los mismos apóstoles? ¿Cuáles fueron? Vayan por favor de nuevo al capítulo 10, verso 8. ¿Cuáles fueron? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuáles fueron los imposibles hechos posibles por la fe? Capítulo 10, verso 8. Era imposible sanar una persona sin medicina. Era imposible. Y lo hicieron. Sanaron enfermos. El Señor y los discípulos sanaron enfermos. El Señor, mejor dicho, quebró toda la ciencia médica de ese tiempo. Se quebraron los mediquillos. El Señor sanaba a todos y los apóstoles sanaron enfermos. Era imposible limpiar un leproso. Era imposible, estaban sentenciados a muerte. Fueron limpiados. Era imposible resucitar un muerto. Era imposible, pero la fe levantaron muertos. Tanto el Señor como los 2 apóstoles principales en el Nuevo Testamento levantaron muertos. Era imposible expulsar un demonio. Era imposible. La ciencia médica decía que eran lunáticos.
que sufría ataques de epilepsia. Y ellos lo hicieron. Lo hicieron. La fe hizo posible que todos esos montes, vuelvo a decir, el monte es una figura de nuestros problemas, de nuestras dificultades. La fe no es para mover montes, no. No es para mover montañas, los montes o las montañas. Isaías, Pablo a los Corintios les habla de estos temas donde podemos mover, pero montes, como dice Pablo a los Corintios, en Corintios 13, ¿sí? Hablando de las preeminencias del amor, podemos tener la fe para mover un monte. No estaba refiriendo, estaba tomando este texto para decir los problemas. Puedo solucionar toda clase de problemas, pero si no tengo amor, nada soy. Estaba diciendo Pablo a los Corintios. Era imposible, sí. Al padre de ese joven dijo el Señor en Marcos 9:23, para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible dentro de la voluntad de Dios, porque ya aprendimos también que no es la fe la que hace el milagro, que no es el padre que más ore al que le va a hacer el milagro. ¿Recuerdan cómo introduje el mensaje anterior? No, el padre oraba, pero vemos en el mismo pasaje que vino un hombre que aunque creemos podía ser creyente porque el Señor le dijo, si crees todo es posible, él dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, y lo sanó de una. Y otros padres pueden orar días, meses, años y su hijo morir. ¿Por qué? Porque el milagro no lo hace la fe, sino Dios en su soberanía, cuando quiere, como quiere y a los que quiere. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, la importancia en las prácticas cristianas para el fortalecimiento de la fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El reino de las tinieblas, hermanos, es espiritual y sigue siendo una gran realidad de nuestros tiempos. Al ser un reino espiritual, se derrota o se enfrenta solamente con armas espirituales. Y tal vez para darles consuelo les está diciendo, ustedes debieron orar y ayunar más, porque hay diversos géneros de demonios. Unos salían a la primera orden y otros, como aquel que dijo, me llamo Legión, que tuve el atrevimiento de entablar tremendo diálogo con el Señor. ¿Lo han leído? Ese se estaba resistiendo fuertemente y le puso hasta condición al Señor. El Señor en su fe lo expulsa, pero hay diferentes tipos de demonios. Hoy nosotros escuchamos, es que existe el demonio del cigarrillo, y eso lo han llevado a una degradación impresionante. Hay un espíritu de demonio de esto, de lo uno, lo otro. No. Nuestra lucha, dice Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra terribles huestes de maldad. O sea, nosotros en nuestro tiempo vivimos en un real y verdadero conflicto espiritual. En un conflicto espiritual. En Efesios 6, del 10 al 20, allí el Pablo, guiado por el Espíritu Santo, exhorta a la iglesia a vestirse con toda la armadura de Dios, a ponerse toda la armadura de Dios, mostrándonos lo serio que es este tema, a manera de lectura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En nosotros no hay fuerza, en nosotros no hay sabiduría, no hay nada para enfrentar a estos seres infernales, no la hay. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Y ahí está, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Esos son huestes de maldad, no los podemos ver, no podemos enfrentarlos, y solamente Dios en su gracia, en su amor y su bondad nos defiende de todo esto. Pero nosotros somos responsables y debemos cooperar. ¿Cómo? Por medio de la práctica ferviente de las virtudes cristianas, y de manera especial el apóstol Pablo nos da dos. ¿Cuáles dos nos da? La oración y el ayuno. La Biblia nos manda en 1 Tesalonicenses 5 a orar sin cesar. A orar sin cesar. El creyente debe vivir en un espíritu constante de oración como un arma poderosa para enfrentar todas estas fuerzas del mal.
para evitar todos estos espíritus. Pastor, ¿y es que acaso un espíritu inmundo puede volver a posesionar a un cristiano sellado con el espíritu? Nunca, no de los no jamases, jamás, jamás. Pero sí pueden entorpecer nuestra vida cristiana, sí pueden tentarnos, sí pueden llevarnos, incluso motivarnos misteriosamente, incluso a caer en pecados. ¿Quiénes? Estas fuerzas del mal. Estas fuerzas del mal. Brota de mi concupiscencia, el maligno se apodera, un espíritu maligno, no el diablo, sino un espíritu al servicio del diablo, se aprovecha de mis debilidades, toma todo esto y me lleva a cometer el pecado. No soy yo. A veces se nubla tanto el creyente que luego que lo comete dice, pero ¿por qué lo cometí? ¿Qué me pasó? Simplemente que descuidó los medios de gracia. En vez de echar mano de la armadura, caer de rodillas suplicante al Señor. Señor, no tengo fuerza. Señor, si no me amparas caigo. Ven en mi auxilio. No, dejan y la concupiscencia da fruto y se convierte en el pecado. Y cuando sea necesario, mis amados hermanos, el ayuno de manera bíblica y espiritual es una poderosa arma contra el pecado y nuestro mal. El ayuno bien hecho, un ayuno espiritual, un ayuno hecho a conciencia, un ayuno hecho delante de la presencia del Señor es un arma poderosa para doblegar la carne, para decirle a la carne, no necesitas a toda hora estar comiendo para estar bien. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos sostenernos un día sin comer, claro que sí. ¿Podemos sostenernos un día con 3 vasos de agua? Sí, Señor. Sí, Señor. Mientras no tengas unos quebrantos de salud o unas recomendaciones médicas especiales, tú puedes someter tu cuerpo al ayuno, ofrecer un ayuno espiritual al Señor, nada de carnalidades y ser fortalecido en tu fe. Y esto nos va a ayudar, claro que sí, en estas lides. Igual que los discípulos debemos practicar estas virtudes cristianas para fortalecer nuestra fe. Iglesia, ¿a qué se refiere entonces la fe como un grano de mostaza? No es al tamaño, ni si es verdadera o falsa, sino a su desarrollo y crecimiento continuo. Una fe que no se estanca, no decrece, siempre hacia arriba como esa semilla de mostaza. Ante los problemas no decae, no se da por vencida, sino que persevera. Nadie aquí quiere ser llamado hombre de poca fe, ¿o sí? No, nadie, ¿verdad? Yo tampoco. Todos queremos la fe semejante al grano de mostaza, una fe sólida y perseverante. Segunda los Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. No esperemos ver resultados para creer. Antes, mientras más oscura sea la noche, mientras más arrecie la tempestad, mientras más dura sea la prueba, y para la gloria de Dios yo sé por qué se los digo, no desmayen, hermanos. No desmayen, no, como decía el santo Job, aunque me mate, en él confiaré, aunque se me lleve todo. A Job se le llevó toda la familia, pero quedaba él. Y él le decía, si quieres mátame a mí también, quítame la vida a mí también, pero no dejaré de confiar en ti. Perseveren en la fe, amados, perseveren en la fe. El que persevera en la fe podrá tener la certeza de que su fe es la fe como el grano de mostaza. Es la fe que persevera. Mientras más dura es la prueba, él más persevera. La fe del creyente lo ha llevado a hacer algo imposible. ¿Cuál? ¿Cuál es esa acción imposible que ha hecho todo creyente? Por esa fe como un grano de mostaza, él movió un monte increíble de incredulidad para creer en Jesús y ser salvo. ¿Por qué creyó? Porque ya tenía la fe, ya tenía sembrada la fe como un grano de mostaza, y esa fe no ha dejado de crecer, no ha dejado de crecer, y por eso vienen las situaciones, vienen las aflicciones, y aquí estamos delante de la presencia de Dios por su gracia y para su gloria. Hermanos, Cristo es el ejemplo máximo de fe como un grano de mostaza. Su fe fue inquebrantable. ¿Quién sufrió más que Cristo? A pesar de cargar con todos los pecados de su pueblo, de las terribles tentaciones y aflicciones que lo llevaron a sudar gotas de sangre, él no desistió, se fortaleció en su fe, puso su rostro como porcelana, directo, pensando en ti, pensando en mí, y fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Hermanos,
Él es el ejemplo máximo de la fe y debemos imitarlo. ¿Cómo? Permaneciendo firmes en nuestra fe hasta el último día, hasta el último día. Amigo, ¿has oído de Jesús? Amigo, ¿has oído de Jesús, el ejemplo máximo de la fe? ¿Has oído de Jesús, que no escatimó ser Dios para entregarse a una cruz y morir para ofrecerle el perdón a los pecadores? Amigo, ¿has oído de Jesús? Amigo, tú necesitas conocer a Jesús. Amigo, ven a Jesús, ven a Jesús. Ven, solamente con tu escasa fe Él te la aumentará, pero solamente cree en Él, entrégate a Él, arrepiente de tus pecados y Él te salvará de la ira venidera, amigo. Amada iglesia, inclinen su rostro y hagamos una breve oración. Amado Padre, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias infinitas te damos por todas tus misericordias en Cristo. Gracias, Padre nuestro, gracias por tu evangelio. Gracias, oh Señor, por Jesucristo. Él es el ejemplo en todo. Él es el ejemplo en todo. Él vino a este mundo y nos liberó de la prisión en que nos tenía el demonio. Nosotros fuimos liberados por Jesús del demonio para nunca jamás volver a ser poseídos. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender que hoy tenemos la fe como ese grano de mostaza, grande, sólida, segura, estable, no para mover montes ni expulsar demonios, sino primero para obedecerte a ti. Hoy tenemos la fe para obedecer en todo lo que tú nos mandes, pero también, Padre, tenemos la fe para liberar, ayudar a otros a que sean libres del demonio por medio de la predicación del evangelio. Hoy el poder para liberar y para echar fuera demonios está en predicar el evangelio, no porque le vamos a hablar a un demonio o a reprender al demonio, sino porque le hablamos a la persona de parte de Jesucristo. Y si a ti te place y esa persona cree, esa persona será libre y será salvada. Oh Señor, gracias pues te damos, aumentanos la fe y ayúdanos a ser fieles imitadores de Jesús. En el nombre de Cristo, amén.